Esta casa ahora es nuestra. Fueron las palabras que salieron de la boca de Mariana, mientras yo, aún temblorosa y con las piernas vacilantes, cruzaba el umbral de la puerta de mi propia casa. Mi propia casa, la misma que había construido ladrillo por ladrillo, sudor por sudor, durante 32 años de trabajo ininterrumpido. Aún sentía el olor del hospital pegado a mi piel, el olor a desinfectante mezclado al miedo que me había acompañado durante aquellos 14 días de internación. Mi corazón se había parado por algunos segundos en la mesa de cirugía. Los médicos me lo contaron después, como si fuera un detalle técnico cualquiera, pero yo sabía que había atravesado una puerta invisible entre la vida y la muerte. Y ahora, al volver a casa, esperando encontrar el consuelo de mi hogar, el abrazo de mi hijo, la gratitud por haber sobrevivido, encontré solo aquellos ojos fríos de Mariana mirándome como si yo fuera una intrusa, una invasora en mi propia historia. El shock me dejó paralizada allí en el pasillo. Detrás de ella, mi hijo Rafael desvió la mirada, incapaz de encararme. Sus hombros encorvados, su postura sumisa delante de aquella mujer, mi niño, al que había acunado en los brazos, que había llorado agarrado a mis faldas cuando el padre nos abandonó, ahora se escondía cobardemente mientras su esposa reivindicaba lo que no era de ella. Las maletas que yo no había hecho estaban apiladas al lado de la puerta. Mi ropa, mis libros, las fotografías de mi madre, todo tirado sin ceremonia dentro de 3 maletas raídas, como si mi existencia entera pudiera ser resumida y descartada de aquella forma. Mariana, ¿qué estás diciendo? Mi voz salió débil, casi un susurro. Yo aún me estaba recuperando, mi cuerpo dolía, mi cabeza daba vueltas, la cicatriz en mi pecho latía bajo el vendaje, recordándome a cada segundo que yo había luchado por la vida. ¿Y para qué? Para volver y ser expulsada de mi propia casa. Ya me has oído muy bien, doña Elena. Ella pronunció mi nombre con desdén, como si fuera algo podrido en su boca. Rafael y yo hemos hablado mucho mientras usted estaba en el hospital. Hemos llegado a la conclusión de que ya no tiene sentido que usted viva aquí. Usted está vieja, enferma, va a necesitar cuidados. Y nosotros queremos privacidad, espacio para construir nuestra familia sin interferencias. Interferencias, esa palabra resonó en mi mente como un disparo. Yo, que me había anulado completamente en los últimos 3 años desde que ellos se casaron. Yo, que pasaba el día entero encerrada en mi cuarto para no molestar cuando ellos estaban en casa. Yo, que cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, mantenía aquella casa funcionando como un reloj mientras trabajaba medio tiempo en la costura para ayudar en los gastos. Interferencia era eso. Miré a Rafael, implorando silenciosamente que él dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que recordara quién era yo, lo que yo representaba. Pero mi hijo permaneció en silencio, los ojos fijos en el suelo, como un niño cobarde que había traicionado a su propia madre. Es extraño cómo nuestra mente funciona en los momentos de shock absoluto. Mientras estaba allí, paralizada, viendo mi vida desmoronarse, empecé a recordar todo, de cada sacrificio, de cada elección que me trajo hasta aquel momento de humillación. Yo tenía 23 años cuando Rafael nació. Su padre, Juliano, era un hombre guapo, seductor, lleno de promesas que nunca se concretaban. Trabajábamos juntos en una fábrica textil, yo en la costura, él en el mantenimiento. Él prometió que construiríamos una vida juntos, que me daría el mundo. Durante el embarazo, sus promesas se multiplicaron. Pero cuando Rafael tenía apenas 6 meses, Juliano simplemente desapareció. No hubo pelea, no hubo explicación. Él fue a trabajar un viernes y nunca más volvió. Supe después, por una prima suya, que había huido con una camarera a otra ciudad. Me dejó con un niño, deudas y un alquiler atrasado. Recuerdo la sensación de pánico de aquella época. Yo no tenía familia. Mis padres habían muerto en un accidente de autobús cuando yo tenía 18 años, no tenía hermanos, no tenía red de apoyo. Era solo yo y mi bebé contra el mundo. Lloré por una noche entera, con Rafael llorando junto en mis brazos, como si pudiera sentir mi desesperación. Pero cuando el sol nació al día siguiente, sequé las lágrimas y tomé una decisión. Yo sería fuerte lo suficiente por nosotros dos. Comencé a hacer horas extras en la fábrica, cosiendo hasta que mis manos quedaban entumecidas. Por la noche, después de que Rafael dormía, yo tomaba trabajos de costura para hacer en casa, arreglos, ajustes, vestidos de fiesta. Dormía 4 horas por noche,
a veces menos. Fueron años así, en una rutina brutal, que destruyó mi salud pero garantizó que mi hijo tuviera todo lo que necesitaba. Rafael nunca pasó hambre, nunca se quedó sin ropa, nunca le faltó material escolar. Yo me cercioré de eso, incluso si significaba que yo misma usara las mismas 3 blusas raídas por años, incluso que me significara saltarme comidas, incluso si significaba trabajar enferma, exhausta, destrozada. Cuando Rafael tenía 10 años, logré juntar suficiente dinero para dar la entrada para un terreno en una zona más alejada de la ciudad. Era un lugar humilde, rodeado de otras familias trabajadoras como yo, pero era nuestro. Los fines de semana, yo misma aprendía a sentar ladrillos, a mezclar cemento, a levantar paredes. Vecinos me ayudaban ocasionalmente, pero la mayor parte de la construcción fue hecha por mis propias manos. Rafael me ayudaba como podía, cargaba baldes de agua, sujetaba herramientas, me hacía compañía. Fueron 3 años de construcción, 3 años sudando bajo el sol, raspándome las rodillas, endureciendo las manos. Pero cuando finalmente nos mudamos a esa casa, simple y pequeña pero nuestra, lloré de alegría. Nadie podría sacarnos de allí. Era nuestro patrimonio, nuestra conquista, nuestro castillo. Mientras la casa se levantaba, yo me desdoblaba para que Rafael estudiara. Pagué clases de inglés, clases de informática, material para los proyectos de la escuela. Incentivé cada sueño de él. Cuando fue aprobado en la Universidad Pública para Ingeniería, fue el día más feliz de mi vida. Mi hijo, el primero de la familia en entrar en una universidad, todo lo que había sacrificado valía la pena. Durante los 5 años de la facultad, continué sustentando todo sola. Rafael no necesitó trabajar, yo quise que él se concentrara en los estudios. Pagué transporte, alimentación, libros, materiales. Cuando él se graduó, lloré más una vez viéndolo con toga y birrete, diploma en la mano, ojos brillando de futuro. Él me abrazó aquel día y susurró: «Gracias por todo, mamá. Yo te voy a dar una vida mejor ahora». Y por un tiempo, fue bueno. Rafael consiguió empleo en una empresa grande, comenzó a ganar bien. Ayudaba en casa, conversábamos, reímos juntos, éramos un equipo, como siempre fuimos. Él reformó la casa, cambió el piso, pintó las paredes, compró muebles nuevos. Yo continué trabajando en la costura, porque era mi oficio, mi identidad, pero la vida estaba más ligera. Entonces Mariana apareció. Se conocieron en un evento de la empresa. Ella era asistente administrativa, venía de una familia con un poco más de recursos que nosotros. Desde el inicio, percibí algo en ella que me dejó incómoda, una dureza en la mirada, una forma de evaluarme como si yo fuera inferior. Pero Rafael estaba enamorado, radiante, y yo no quería ser la suegra problemática que interfiere en la felicidad del hijo. Cuando ellos anunciaron el compromiso después de 6 meses de noviazgo, yo abracé a Mariana y dije: «Bienvenida a la familia». El matrimonio fue bonito, simple, pero bonito. Yo pagué la mitad de los gastos, insistía en contribuir, aunque ellos ganaran más que yo. Era mi único hijo, quería que él tuviera un matrimonio digno. Cuando volvieron de la luna de miel, vino la conversación inevitable sobre vivienda. Ellos querían alquilar un apartamento, pero el precio de los alquileres en la ciudad era absurdo. Fue cuando sugerí, ingenuamente: «¿Por qué no viven aquí en casa por un tiempo? La casa es grande, tiene 3 habitaciones, ustedes juntan dinero, y después compran algo de ustedes». Mariana aceptó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Rafael pareció aliviado. Podría economizar el alquiler e invertir en la carrera. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando. En los primeros meses, intenté crear armonía. Les di el cuarto más grande, el más aireado, con baño privado. Me quedé con el menor. Cocinaba los platos que a Mariana le gustaban, mantenía la casa impecable, respetaba la privacidad de ellos, pero nada de lo que yo hacía era suficiente. Mariana comenzó con críticas sutiles. La comida estaba salada de más, la casa no estaba limpia del modo que ella quería. Yo hacía ruido por la mañana cuando iba a trabajar. Después las críticas quedaron más directas, más crueles. Ella reclamaba con Rafael constantemente, y yo oía a través de las paredes finas: «Tu madre es entrometida, tu madre es anticuada, tu madre no entiende que tenemos nuestra propia vida». Rafael comenzó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, él se fue distanciando de mí. Paró de conversar conmigo en el desayuno, paró de preguntar sobre mi día. Cuando yo intentaba sacar tema, él respondía en monosílabos, la mirada siempre desviando para Mariana,
como si pidiera aprobación o temiera represalias. Mi hijo estaba convirtiéndose en un extraño dentro de mi propia casa. Comencé a recogerme. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, cosiendo, leyendo, existiendo silenciosamente para no molestar. Salía por la mañana para trabajar, y volvía por la noche, comprando mi propia comida para no consumir lo que era de ellos. La casa que yo había construido con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, estaba transformándose en una prisión. Hace 6 meses, comencé a sentir dolores en el pecho, falta de aire, cansancio extremo. Ignoré por semanas, no tenía tiempo para quedar enferma, no quería dar trabajo, no quería oír a Mariana reclamar que yo estaba siendo dramática, hasta que un día me desmayé en la calle, voltando del trabajo. Me desperté en el hospital, rodeada de médicos que hablaban de un problema cardíaco grave, necesidad de cirugía urgente, riesgo de muerte. Me aterroricé, no por la muerte en sí, sino por la idea de morir, y dejar a Rafael solo con esa mujer. La cirugía fue programada para la semana siguiente. Cuando le conté a Rafael, pareció asustado, preocupado. Por un momento, vi a mi hijo de nuevo en sus ojos. Él dijo que estaría allí, que cuidaría de todo. Mariana solo asintió, sin expresar ninguna emoción. El día de la cirugía, esperé a Rafael en la entrada del hospital. Él había prometido que me llevaría, que se quedaría conmigo. Esperé 1 hora, 2 horas. Llamé varias veces, sin respuesta. Finalmente, recibí un mensaje de él. Lo siento, mamá, surgió una reunión importante en el trabajo. Mariana tampoco puede ir. Toma un taxi que después te reembolso. Fui sola para el hospital, sola para una cirugía cardíaca de alto riesgo. Lloré en el taxi entero, no de miedo a la muerte, sino de la soledad absoluta de percibir que yo no tenía a nadie. La cirugía duró 6 horas. Me desperté en la UCI, sola, sin una única visita. En los días siguientes, mientras me recuperaba en la habitación del hospital, Rafael visitó 2 veces, visitas rápidas, incómodas, donde él mal conseguía mirarme a los ojos. Mariana no apareció ninguna vez. Las enfermeras me miraban con pena, viendo una mujer anciana sin familia, sin flores, sin cariño. Yo mentía para ellas, diciendo que mi hijo estaba muy ocupado, pero me amaba mucho. No sé si ellas creían. Si estás acompañando este relato, y él ha tocado tu corazón, por favor, considera inscribirte para continuar recibiendo historias como esta. Relatos de superación, de fuerza, de mujeres que no se dejaron quebrar por las adversidades de la vida. Su presencia aquí significa mucho. Durante aquellos 14 días de internación, acostada en aquella cama de hospital, tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre las elecciones que había hecho, sobre el hijo que había creado, sobre la mujer que yo había me tornado, o dejado de ser. Percibí que, en mi obsesión de ser una buena madre, de dar todo para Rafael, yo habíame olvidado de enseñar a él la cosa más importante: gratitud, empatía, respeto, o tal vez yo hubiese enseñado, y él simplemente escogió ignorar cuando conveniente. Y ahora, allí estaba yo, de vuelta a aquella casa que era mía por derecho, siendo expulsada como una mendiga. Las escrituras están a mi nombre. Conseguí hablar, mi voz ganando un poco más de firmeza a pesar del temblor. Esta casa es mía, yo la construí, ustedes no pueden me expulsar. Mariana dio una sonrisa venenosa. Es verdad, la casa aún está a su nombre, pero usted va a transferir para Rafael. Es justo, ¿no es? Al final, usted no va a vivir para siempre, y esa casa va a ser de él mismo un día. ¿Por qué no anticipar? Además, usted está enferma, va a necesitar de cuidados médicos caros. Nosotros vamos a ayudar con eso, pero a cambio, usted transfiere la casa. Es un acuerdo justo, justo. Aquella palabra nuevamente. Nada de aquello era justo, nada. ¿Y si yo me recusar? Pregunté, ya sabiendo la respuesta pero precisando oír. Entonces usted tendrá que arreglársela sola, con su salud, con sus remedios, con todo. Rafael no va a más de ayudar. Usted está sola, doña Elena, completamente sola. Entonces es mejor aceptar nuestra generosidad y transferir la casa de buena voluntad. Fue Rafael quien finalmente habló, con la voz baja, casi inaudible. Mamá, es mejor así. Usted necesita de cuidados, necesita de un lugar menor, más fácil de mantener. Voy a alquilar un cuartito para usted, en un lugar bueno. Va a ser mejor. Un cuartito. Mi hijo estaba me ofreciendo un cuartito mientras se quedaba con la casa de 3 cuartos que yo había construido con mis propias manos. La casa donde yo había creado él,
donde había derramado mi sudor y mis lágrimas, donde cada ladrillo era un recuerdo de un sacrificio que yo había hecho por amor. Algo se quebró dentro de mí en aquel momento. No fue rabia, no fue tristeza, fue una claridad absoluta. Yo miré para Rafael, y no vi más mi hijo. Vi un hombre flaco, manipulado, que había escogido una mujer fría y calculadora en el lugar de la madre que había dado la vida por él. Vi un hombre que no merecía las lágrimas que yo estaba derramando por dentro. No, dije, y mi voz salió firme, clara, definitiva. No voy a transferir la casa, no voy a firmar nada. ¿Y ustedes que van a salir? Mariana rió, una risada aguda y desagradable. Usted no está entendiendo la situación, vieja. Nosotros no vamos a salir, usted va a salir. Y si intenta resistir, va a ser aún más humillante para usted. Salga de mi casa ahora, hablé, dando un paso al frente a pesar del dolor que recorría mi cuerpo. Salga antes que yo llame a la policía. Rafael es mi hijo, él tiene derecho de estar aquí. Mariana retrucó, y yo soy esposa de él. Usted no puede nos expulsar. Puedo sí. Esta casa está a mi nombre. Yo tengo las escrituras. Ustedes están aquí como invitados, y estoy revocando esta invitación. Fuera de mi casa. Mi voz resonó por las paredes. Rafael se estremeció. Por un momento, vi miedo en los ojos de Mariana. Ella no esperaba que yo reaccionara, no esperaba que yo tuviera fuerza para imponerme. Rafael, habla con tu madre. Ella ordenó, volteándose hacia él. Pero Rafael estaba paralizado, dividido, finalmente confrontado con la realidad de lo que estaba haciendo. Madre, comenzó él, pero no sabía cómo continuar. Ustedes tienen 2 días para irse, hablé, con una calma que no sabía que poseía. 2 días para arreglar sus cosas y encontrar otro lugar. Si no se van, buscaré mis derechos legalmente. Tomé mis maletas, ignorando el dolor que desgarraba mi pecho, y las arrastré de vuelta para dentro de la casa. Me encerré en mi cuarto, el corazón disparado, las manos temblando. Me senté en la cama, y finalmente dejé las lágrimas caer. Pero no eran lágrimas de flaqueza, eran lágrimas de liberación. Durante los 2 días siguientes, me mantuve encerrada en mi cuarto. Oía los susurros nerviosos del lado de afuera, las discusiones sofocadas. Mariana intentó forzar la conversación varias veces, pero yo no abrí la puerta. En el segundo día, oí el sonido de maletas siendo arrastradas, puertas golpeando, el coche partiendo. Cuando finalmente salí del cuarto, la casa estaba vacía. Ellos se habían llevado los muebles que habían comprado, algunas cosas de la cocina, pero la casa estaba allí, mi casa, aún de pie, aún mía. Fue solo entonces que me di cuenta de algo. Yo necesitaba protegerme legalmente. A la mañana siguiente, aún flaca pero determinada, fui hasta una notaría, e hice un testamento. La casa sería donada para una institución de caridad que ayudaba a madres solteras cuando yo muriera. Rafael no vería un centavo. Guardé una copia del testamento, y envié otra para un abogado de confianza, con instrucciones claras. Los días se transformaron en semanas. Rafael intentó llamar algunas veces, pero yo no atendí. Mariana mandó mensajes amenazantes que yo ignoré. Ellos habían mostrado quién realmente eran, y yo no tenía más nada a decir para ellos. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Mi vecina, doña Teresa, apareció en mi puerta con una fiambrera. Supe que usted está sola, dijo ella, con aquel modo simple y directo. Nadie debería estar solo. Doña Teresa se tornó mi compañía diaria. A través de ella, conocí otras mujeres del barrio, todas con sus propias historias de lucha y superación. Formamos un grupo informal de apoyo, nos encontrábamos para café, compartíamos comidas, conversábamos sobre la vida. Por primera vez en años, no me sentía sola. Fue a través de esas mujeres que descubrí algo que cambiaría todo. Una de ellas, doña Carmen, trabajaba en la empresa donde Rafael era empleado. En uno de nuestros cafés, ella mencionó casualmente, aquel muchacho que vive con usted, Rafael, él está en apuros en el trabajo. Oí que él agarró un préstamo grande con prestamistas para sustentar un estilo de vida que el salario de él no paga. La esposa de él gasta mucho, exige mucho. Él está desesperado. Todo hizo sentido. No era sobre privacidad o espacio, era sobre dinero. Mariana quería la casa para vender, para pagar las deudas que ella misma había creado con su consumismo desenfrenado. Rafael, flaco y manipulado, había concordado con el plan de expulsarme, porque estaba con el cuello en la cuerda. 3 meses después de mi expulsión fracasada, Rafael apareció en la puerta. Estaba más flaco, con ojeras profundas,
trapas arrugadas. Parecía haber envejecido 10 años. Madre, dijo él, la voz quebrando, yo necesito conversar contigo. Lo dejé entrar, pero no ofrecí café, no ofrecí confort. Me senté y esperé. Yo arruiné todo, comenzó él, las palabras saliendo en sollozos. Mariana, ella me dejó, huyó con otro hombre, llevó todo lo que teníamos de valor. Yo estoy lleno de deudas. La empresa descubrió sobre el préstamo con prestamista y me despidió. Yo voy a perder todo. Él miró para mí con aquellos ojos que yo conocía tan bien, los mismos ojos de niño que me derretían el corazón. Madre, me perdona, yo fui un idiota, yo te traté mal, te traicioné, pero tú eres mi madre, tú tienes que perdonarme, tienes que ayudarme. Me quedé en silencio por un largo momento. Parte de mí, aquella parte que había pasado 23 años siendo madre por encima de todo, quería abrazarlo, consolarlo, resolver sus problemas, pero una parte más fuerte, más sabia, la parte que había sido forjada en aquellos días de hospital solitario y en aquella humillación en la puerta de mi propia casa, sabía lo que necesitaba ser hecho. Rafael, hablé calmadamente, tú eres mi hijo y siempre serás, pero amor no significa ser felpudo. Amor no significa aceptar irrespeto y abuso. Tú hiciste elecciones, escogiste una mujer que tú mal conocías en el lugar de la madre que te crió sola, escogiste intentar expulsarme de mi casa, robarme el único patrimonio que yo tenía, escogiste dejarme sola en una cirugía de vida o muerte, y ahora quieres que yo te salve de las consecuencias de sus elecciones. Mamá, por favor, suplicó, te quiero Rafael, pero no te voy a salvar esta vez. Necesitas aprender, necesitas crecer, necesitas entender el valor de las cosas y de las personas. He pasado la vida entera protegiéndote de las consecuencias, dándote todo, y el resultado ha sido un hombre que no sabe valorar lo que tiene, que no sabe defenderse, que no tiene espina dorsal. ¿Vas a dejarme en la calle?, preguntó, incrédulo. No, voy a darte una oportunidad de reconstruirte de la forma correcta. Conozco una pensión aquí en el barrio, una habitación sencilla y barata. Voy a pagar 3 meses de alquiler para ti. Después de eso, estás por tu cuenta. Voy a recomendarte para algunos trabajos, aunque sean humildes, pero vas a tener que currar, vas a tener que sudar, vas a tener que sentir en la piel lo que es reconstruir una vida desde cero, como yo hice cuando tu padre me abandonó con un bebé en brazos. Rafael lloró, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de alguien que finalmente estaba entendiendo la profundidad de lo que había hecho. En los meses siguientes, mantuve mi palabra, pagué la habitación, conseguí algunos trabajos de limpieza y reparto para él. Rafael se quejó al principio, le parecía algo indigno, humillante para un ingeniero titulado, pero el hambre y la necesidad son maestras severas. Él empezó a trabajar, a luchar, a entender el valor de cada centavo. Lo veía ocasionalmente, en conversaciones breves y formales. No había más intimidad entre nosotros, pero había algo nuevo: respeto. Rafael estaba aprendiendo, lentamente, penosamente, lo que significaba ser responsable de las propias elecciones. En cuanto a mí, mi vida tomó un rumbo inesperado. El grupo de mujeres del barrio creció. Empezamos a hacer reuniones semanales, después talleres de costura, después un pequeño negocio cooperativo, donde vendíamos ropa que producíamos juntas. Mi casa, que había sido un lugar de soledad y humillación, se transformó en un espacio de encuentro, de risas, de apoyo mutuo. Me hice nuevos exámenes cardíacos. Los médicos se quedaron sorprendidos. Mi salud había mejorado significativamente. ¿Qué ha estado haciendo?, preguntaron. El estrés es pésimo para el corazón, y usted parece mucho más aliviada. Era verdad. Quitarme el peso de cargar con un hijo ingrato, de vivir en una casa donde no era bienvenida, me había liberado de una forma que no esperaba. Un año después de aquella escena terrible en la puerta, Rafael apareció nuevamente, pero era un Rafael diferente, más delgado, pero saludable, ojeras, pero ojos más limpios, ropa sencilla, pero limpia y bien planchada. Mamá, dijo él, no vengo a pedir nada, vengo a agradecer. Nos sentamos en el pequeño jardín que había empezado a cultivar. Él me contó sobre el último año, los trabajos duros, las humillaciones, las dificultades. Contó cómo había finalmente conseguido un empleo administrativo en una empresa menor, con salario modesto pero honesto. Contó cómo había empezado a hacer terapia, a entender los patrones de comportamiento que lo llevaron a hacer las elecciones que hizo. Era un cobarde, admitió él. Dejé que Mariana me manipulara,
porque era más fácil que tener opinión propia. Elegí el camino fácil de culparte, de coger lo que era tuyo, porque pensé que lo merecía. Pero yo no merecía nada, mamá, yo no valoraba nada. Y ahora, pregunté, ahora lo entiendo. Entiendo lo que pasaste para criarme, entiendo el sacrificio, entiendo que amor no es solo dar, es también enseñar, es también dejar al otro enfrentar las consecuencias. Me diste el mayor regalo al no salvarme esta vez, me diste la oportunidad de convertirme en hombre de verdad. Nosotros lloramos juntos en aquel jardín, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de curación, de recomienzo, de una relación que estaba siendo reconstruida sobre bases más sólidas y verdaderas. Rafael no volvió a vivir conmigo, continuó en su pensión, construyendo su vida de forma independiente, pero pasó a visitarme regularmente, verdaderas visitas, donde conversábamos, compartíamos comidas, reímos juntos. Él empezó a participar de los talleres de costura, ayudando con la parte administrativa del negocio cooperativo. Lentamente, cuidadosamente, estábamos reconstruyendo nuestra relación, no más como madre sacrificada e hijo dependiente, sino como dos personas adultas que elegían estar en la vida una de la otra. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo aquel día terrible en la puerta como un divisor de aguas. Podría haber sido mi fin, el momento en que yo me rendía, desistía, dejaba que me quitaran todo, pero elegí reaccionar, elegí tener voz, elegí valorarme, aprendí que el amor materno es importante, pero el amor propio es esencial. Aprendí que el sacrificio tiene límites, y que enseñar a los hijos a ser agradecidos y responsables es tan importante como alimentarlos y vestirlos. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar, para encontrar su tribu, para construir una vida que tenga significado. Mi casa continúa aquí, firme y fuerte como siempre fue, pero ahora ella es más que ladrillos, y 1.000.000 es un símbolo de resistencia, de dignidad, de una mujer que se rehusó a ser descartada. Las paredes que yo construí con mis propias manos resuenan ahora con risas de amigas, con conversaciones profundas, con el sonido de máquinas de coser creando futuro. Y Rafael, mi hijo, está aprendiendo a construir sus propias paredes, literalmente y figurativamente. Está aprendiendo que el valor no está en cuánto tienes, sino en cuánto eres capaz de levantarte cuando caes. Está aprendiendo que familia no es sobre sangre obligatoria, es sobre respeto elegido. Si hay una lección que quiero dejar, es esta: nunca aceptes ser tratada como menos de lo que eres. No importa quién sea la persona, hijo, cónyuge, amigo, nadie tiene el derecho de humillarte, de descartarte, de quitarte lo que es tuyo por derecho. Y cuando te veas en esa situación, respira hondo, encuentra tu fuerza interior y di no, aunque tu voz tiemble, aunque tu corazón se dispare, aunque el mundo parezca desmoronarse, di no, porque al final,